RTP. 7:44 de la mañana está con nosotros el doctor Emilio González, experto económico, profesor de Economía Internacional de Empresas y Negocios de la Universidad de Nebrija. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre este periplo que cumple el presidente Daniel Noboa en China y sobre, es una gira euroasiática que tiene realmente y que busca, entre otras cosas, apoyo internacional. Bienvenido a la mañana en RTP. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. No, gracias a usted. Hablemos de esta gira, de los señalamientos que ya se han hecho dentro de la misma, sobre todo porque algo que tenía pendiente el presidente y que fue, creo que uno de sus principales objetivos es buscar ese apoyo o una salida a una de las obras más grandes en temas hidroeléctricos que tiene el país, como es Coca-Cola Sinclair, y buscar ahí un financiamiento tal vez para que sea China tal vez quien tome las postas para las mejoras en esta hidroeléctrica. ¿Qué otros beneficios también podría entrar dentro de este estrechar de mano con este país asiático? Bueno, Ecuador es un país que necesita claramente la renovación y modernización de su sistema eléctrico, en parte por el bienestar de la población, en parte también porque si no tenemos un sistema de energía es difícil que puedan instalarse las empresas, que puedan funcionar las empresas, y eso afecta también al bienestar, a la capacidad económica y a la capacidad de generar puestos de trabajo y de superar situaciones de pobreza. Entonces, en ese sentido, esa búsqueda de inversiones en el sector energético, teniendo en cuenta los avances tecnológicos de China en este ámbito, puede ser bastante interesante para Ecuador, en el sentido de que va a dotar a la economía ecuatoriana de las bases energéticas, o que podría dotar a la economía ecuatoriana de las bases energéticas necesarias en todo lo que es la generación de electricidad, para que pueda funcionar en condiciones su economía y pueda llevarse una continuidad de suministro eléctrico a la población, que hoy es tan importante, teniendo en cuenta que no solamente se trata de tener en casa luz o electrodomésticos, sino que los sistemas de internet, de telecomunicaciones, no funcionan sin electricidad. La cuestión que tenemos que ver es cuál va a ser la contraprestación que va a pedir China por esas inversiones, porque China sus contraprestaciones van a ser bastante exigentes y siempre pensando en los términos geoestratégicos y en los intereses particulares de China, y acaban siendo con cierta frecuencia dolorosas para los países que reciben esas contraprestaciones. De hecho, en Ecuador ha habido ya el debate de si no se estaría perdiendo soberanía nacional con tanta dependencia de China en términos de endeudamiento y en términos de tanta inversión china, cuando quizás a lo mejor sería mejor tratar de diversificar en ese sentido las fuentes de inversión, para que Ecuador pudiera tener un cierto control, un poquito más de control sobre todo lo que hay en su país y sobre las contraprestaciones que tiene que aportar a cambio de esas inversiones. Y en ese sentido, sobre todo en lo último que indicó, ¿qué implicaciones geopolíticas podría tener, por ejemplo, esta relación que se empieza a fortalecer con China frente a otros socios estratégicos, por ejemplo, como Estados Unidos o la Unión Europea? ¿Cuál es el diferenciador en ese sentido? Bueno, la Unión Europea o Estados Unidos nunca han tenido problemas en sus relaciones internacionales, en que los países con los que tienen esas relaciones puedan a su vez estar hablando con otras comunidades o con otras naciones, ¿no? Tratándose además, como en el pasado éramos aliados europeos y estadounidenses. El problema de China es que lo que trata de imponer es una agenda exclusivista, que es o conmigo o contra mí, y no le gusta que Ecuador en estos momentos tenga una agenda de negociación en líneas múltiples, no solo con China, sino también con Estados Unidos y también con Europa, precisamente porque desde el punto de vista de China no se trata simplemente de un intercambio comercial o de un apoyo a un país que lo puede necesitar en términos de financiación internacional o en términos de inversión internacional, sino se trata de una nueva forma de imperialismo en el que Ecuador iría cada vez integrándose más en esa iniciativa china de Belt and Road, a pasar a formar parte del ámbito económico chino, y por tanto aumentar la dependencia de China para acabar siendo otro país que estaría al servicio de los intereses chinos en la provisión de materias primas o en la provisión de elementos energéticos como es el petróleo,
y sin dejarle opciones a poder diversificar para no ser tan dependiente de China y, por tanto, no tener que aceptar necesariamente condiciones que en el futuro pueda imponer China. Hemos visto estas experiencias en África con los préstamos que ha hecho y al final China, cuando ha dado algo de marcha atrás y ha actuado de forma más racional, ha sido cuando han llovido las críticas de la comunidad internacional, por ejemplo, en el alivio de la deuda de los países africanos a raíz de la crisis del COVID, ¿no? Y precisamente por eso el inconveniente de esta negociación y de este estrechamiento de relaciones con China para Ecuador o para cualquier otro país, como estamos viendo en la experiencia internacional, es que las imposiciones que acaba imponiendo China limitan en gran medida la soberanía nacional. Recuerda un poco a lo que eran las imposiciones de las multinacionales estadounidenses en Latinoamérica en los años 40, 50, 60, donde todo lo que era la inversión en infraestructuras tenía que ser para beneficio de las multinacionales que operaban allí, sin importar si era lo que necesitaba el país. Y lo que hace ahora China recuerda un poco también a esa política que ha sido tan denostada y tan justamente criticada. Doctor González, a propósito de esta última respuesta, de reciente data veíamos un anuncio del gobierno chino con más o menos 10.000 millones de dólares de crédito para Latinoamérica, justamente en el contexto, digamos, de esta disputa comercial que se ha generado a partir de la política arancelaria norteamericana. Muchos hablan de que China ya no se encuentra, digamos, en esa etapa económica de inicios del siglo XXI, que está en una etapa pues ya de ralentización, de estancamiento demográfico. ¿Cuánta sostenibilidad tiene esta boyante economía china o en el fondo tal vez un compromiso con ellos también podría comprometer relaciones futuras, no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica como región? Bueno, la sostenibilidad del crecimiento económico chino está en entredicho, en primer lugar, por algo que apuntabas, que es el deterioro demográfico. China es uno de los países que tiene una verdadera crisis demográfica como consecuencia de la política de un solo hijo por familia que impuso Deng Xiaoping en 1980. Y ahora que no hay niños, China se puede encontrar con que de aquí a 2050 2060 su población se reduzca drásticamente un 40 o un 50% y encontrándose además con que la población que haya sea una población de una edad media alta, de una población envejecida. Entonces eso tiene consecuencias económicas en términos de demanda y en términos de capacidad de trabajo y por tanto en términos de PIB, en términos de consumo. Y si lo vemos en términos de poder geopolítico, de poder internacional, hay que recordar una ecuación que es el poder en relaciones internacionales es el producto del tamaño de la población y del tamaño del PIB. Si la población se reduce, el país pierde poder, pero además también al reducirse la población se reduce la capacidad de producción y por ese lado también pierde poder. La forma de compensarlo en el caso de China sería con una fuerte inversión en tecnologías que le permitiera mantener el nivel de producción. Pero claro, una producción para un país que tiene menos habitantes no tiene mucho sentido si no es capaz de exportar y vender todos los excedentes que serán crecientes como consecuencia del declive demográfico al resto del mundo. Pero el resto del mundo no está muy por la labor de seguir comprando productos chinos baratos, productos subvencionados por el gobierno chino para alterar las condiciones competitivas y penetrar en los mercados de otros países, si China no abre de verdad a sus mercados y sigue con esa política dual de yo exporto, pero no permito que a mí me importen porque soy altamente proteccionista. Entonces, en ese sentido, este declive económico chino puede ser contraproducente para los países que estrechen fuertemente las relaciones con ellos, en primer lugar por el propio declive económico que llevará a una reducción de las importaciones y en segundo lugar porque la necesidad de China de mantener niveles de producción y por tanto de forzar exportaciones lo que puede hacer es agudizar las políticas de bloques comerciales en las que hemos entrado no ahora con la política de Donald Trump, sino que esto se viene percibiendo ya desde el principio de la crisis financiera internacional. Economista González, y usted decía en su primera respuesta algo de tal vez de lo que se podría estar hablando en contra de estas nuevas negociaciones con China, sobre todo que se estaría perdiendo un poco de soberanía si se entrega o se comienza a dar ciertos financiamientos para los proyectos que se necesiten en estos momentos, pues adjudicar ya sea a la empresa privada o en este caso a través de organismos internacionales para poder solucionar nuestros problemas, sobre todo hidroeléctricos. Pero
haciendo un poco de memoria, y sí me gustaría tocar este tema, porque muchas veces nos olvidamos de lo que ocurrió, por ejemplo, desde el 2006 hasta el 2016 o 2019, donde, por ejemplo, trae el portal planb.com.es lo siguiente: ¿cómo han sido nuestras relaciones con China? Para rebobinar un poco en los últimos años, por lo menos en los últimos 15 años, ¿cómo han sido nuestras relaciones con China? Señala este portal, por ejemplo, en el 2006 y 2007, la inversión extranjera directa de la República Popular China en Ecuador creció exponencialmente de un 11,90 millones de dólares a 84,80 millones de dólares, mientras que en el 2007 la deuda con el país asiático era de aproximadamente 7 millones. En 10 años esta pues comenzó a crecer aún más a 7.500 millones de dólares. En total, la República Popular de China, en cerca de 12 proyectos, le entregó al país más de 24.000 millones de dólares en crédito. Esto significó un importante peso también para el país, y fue algo que requirió el mismo gobierno cuando comenzó a caer el precio del barril de petróleo, y la liquidez con la que contaba el país también pues comenzó a mermarse. ¿Algo parecido podría estar ocurriendo ahora? Bueno, por lo que hemos visto con la experiencia de este tipo de inversiones de China, en el caso de África puede estar ocurriendo perfectamente. En el caso de África, China inundó los países africanos con inversiones, no siempre inversiones además en infraestructuras, pensadas mucho más para los intereses de extracción de materias primas y de transporte de materias primas interesadas en China, que no por las infraestructuras que pudiera necesitar realmente el país. Y cuando los países, como consecuencia de la crisis financiera internacional, después de la crisis del COVID, no fueron capaces de afrontar los pagos de esa deuda, China empezó a ejecutar una de las cláusulas del contrato, que es la compañía de esos préstamos, y quedándose con la propiedad de esas infraestructuras públicas para su explotación y su beneficio, ¿no? Entonces, eso es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta en este caso. No olvidemos que los préstamos de China han tenido como condición el que prácticamente China se convierta en el único cliente de exportación de petróleo de Ecuador, precisamente por las necesidades de China. Entonces eso significa también perder soberanía nacional, porque tu exportación principal depende de un único cliente, que es un único cliente que además te pone condiciones porque es el único que te está financiando, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que habría que buscar, en la medida de lo posible, pero sabiendo que no siempre se puede conseguir, porque un acuerdo siempre implica dos partes y no solamente los deseos de una, serían programas de intercambio de deuda por inversiones, pues como los que ha hecho, por ejemplo, la Unión Europea con el norte de África, que ha habido programas de condonación de deuda a cambio de inversiones, de la presencia de empresas europeas en el norte de África, generando puestos de trabajo y generando desarrollo económico, pero no condicionadas a yo te presto, pero a cambio me voy a garantizar una exportación de materia prima que yo necesito y en las condiciones que yo te voy a imponer, porque voy a ser prácticamente el único cliente tuyo. Entonces eso es claramente un deterioro de la soberanía nacional de los países, que no pueden disponer abiertamente de sus recursos. En este caso, además, también se limita cualquier estrategia de desarrollo que quiera emprender el gobierno de Ecuador basado en los ingresos por exportaciones, porque como están condicionados a satisfacer los intereses y el principal de la deuda china, el uso de ese dinero queda condicionado cuando debería de estar invirtiéndose precisamente en el desarrollo económico del país, sobre todo en la creación de infraestructuras sociales, especialmente educativas, que permitan a la gente mejorar sus cualificaciones profesionales, su capital humano, emprender y de esa manera también proceder al desarrollo económico del país. Justamente en esa línea, y también un poco siguiendo lo que decía Astrid, ¿en qué medida entonces la dependencia de estos créditos o inversión china replica estos esquemas, digamos, de préstamos condicionados, que son típicos, digamos, de la diplomacia e infraestructuras de China para con América Latina? Bueno, los está replicando bastante, y especialmente está replicando no solamente los de China en África, sino todos los que están relacionados con la iniciativa Belt and Road, que no es nada más que una iniciativa de fuerte inversión en infraestructuras para facilitar las exportaciones de China a cualquier lugar del mundo al que quiera exportar, pero facilitar también las importaciones de China de aquellas materias primas y de aquellos recursos energéticos que necesite para su propio desarrollo económico y para su propia producción, ¿no?
Entonces son contratos que tienen la misma naturaleza, que son muy distintos a los contratos de inversión internacional que hemos visto en el pasado, sea bajo la forma de los programas de desarrollo del Banco Mundial, de la Agencia Internacional de Desarrollo o de la ayuda internacional al desarrollo, de los acuerdos bilaterales con países o con la Unión Europea, porque normalmente este tipo de acuerdos o este tipo de contratos suelen hacerse en condiciones favorables para los países pobres. En muchos casos se tiende a condonar una parte de la deuda precisamente porque los países son pobres y lo que se trata es de ayudarles a desarrollarse. Sin embargo, en el caso de China está condicionado hasta el punto de que normalmente suele implicar que las empresas constructoras con los trabajadores son de nacionalidad china, en lugar de beneficiar a las empresas constructoras y a los trabajadores del país que recibe la inversión. Y de hecho en África, en el último año ya hemos visto algunos problemas de China con ese tipo de inversiones, porque los propios africanos han empezado a atacar y a asaltar a las empresas chinas que están explotando el país con trabajadores chinos y que ellos no están obteniendo beneficio ninguno. Y a todo esto, ese tipo de contratos que se están haciendo entre China y Ecuador sobre la base de crédito a cambio de una serie de prestaciones de exportación de recursos estratégicos para China, recuerdan bastante, tienen muchísimas similitudes con ese tipo de contratos que se han hecho con países africanos. Economista González, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy en la mañana en RTP y muy amable por hablar de estos temas. Gracias. A ustedes, muchas gracias. RTP